Buenas tardes, estamos aquí en la casa del profesor Orestes Martínez Oramas, un distinguido profesional de la educación que tiene una trayectoria larguísima, y precisamente a la sazón de que se está produciendo en estos momentos allá en Río de Janeiro la celebración mundial de los 100 años de vida, de los 100 años de Paulo Freire, es que nos encontramos aquí dada la experiencia que él tiene en la educación de adultos, de haber dirigido la educación de adultos en el Ministerio de Educación de La Habana, Cuba, a nivel nacional, haber realizado diversas funciones de directivo y que posee una vasta experiencia. Lo que tengo sentado a mi lado es una belleza, una trayectoria educativa de nuestro país, un orgullo de todos nosotros. Y qué placer, ¿verdad?, que tenga esta oportunidad de hablar con él para aprovechar esas experiencias y conocimientos que él tiene acerca del trabajo de la educación popular, de la alfabetización y de Paulo Freire, que fue su amigo en lo profesional y en lo privado. Es decir, que tuvo esa oportunidad. En este caso nos encontramos, ya hemos presentado al profesor Orestes Martínez Oramas, y tenemos aquí junto a nosotros también al profesor máster en ciencias Miguel Ángel Servide, que es director de un área de trabajo de la educación provincial en Ciudad de La Habana, Cuba, la Dirección Provincial de Educación, o sea que está actualmente trabajando. Y bueno, todo eso ha facilitado que nosotros estamos en la conferencia o curso internacional acerca de los 100 años de Paulo Freire, y es una gran oportunidad porque estamos aquí conversando, pero después tendremos la oportunidad de compartir estos conocimientos y estas experiencias con otros profesionales del mundo. ¿Bien? Me gustaría entonces empezar, ¿verdad?, con algunas palabras mías sobre mi relación con Paulo Freire. Ajá, que nos comente algún criterio sobre su relación con Paulo Freire que estuvieron en una época determinada. Bueno, ante todo, yo quiero decir que tuve esa oportunidad de compartir amistosamente, aparte de profesional, con el eminente Paulo Freire, en varias oportunidades, en eventos internacionales, y cuando vino a Cuba también compartimos con él. Así que es un gran honor también ahora participar en esta entrevista sobre los 100 años de ese destacado educador. Qué bueno, ¿verdad? Es interesantísimo porque miren, usted observará que nuestro querido Orestes es una persona de la tercera edad, ya se encuentra jubilado, pero está cabal en su mente, en su estado de ánimo, bastante bien su salud, claro, de acuerdo con la edad, pero está increíble. Por eso es que nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad para que él nos hablara un poco acerca de algunas de estas cuestiones, y por eso vamos a preguntarle primero qué significado tuvo para usted que dirigió esa actividad, la campaña de alfabetización y realizada en Cuba en 1961, y cómo es que usted ve ahora a 60 años de ese hecho. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el significado de la campaña de alfabetización en 1961 en Cuba partió del objetivo cardinal planteado por Fidel Castro en el discurso La historia me absolverá, que ante el tribunal que lo juzgaba por el asalto al cuartel Moncada en 1953, en que el problema de la educación encarnaba conjuntamente con los otros problemas fundamentales de la tierra, la vivienda, la industrialización, el desempleo y la salud del pueblo en Cuba. Con el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, se imponía necesariamente el cumplimiento de ese programa del Moncada. De ahí que en la comparecencia de Fidel
en la ONU en el 26 de septiembre de 1960. Entonces, en esa comparecencia, él afirmó sorpresivamente que el analfabetismo sería erradicado en nuestro país en un solo año, en el año siguiente. Para ejecutar tan fabulosa tarea, hubo que movilizar a todo el pueblo, y en especial a la fuerza alfabetizadora integrada mayoritariamente por jóvenes revolucionarios en una ejemplar batalla de educación popular. Los resultados constituyeron una gigantesca victoria de los humildes, por los humildes y para los humildes, como expresó Fidel, en una indispensable y valiosa dualidad que todos aprendieron, tanto los que fueron educadores participando en las zonas rurales, fundamentalmente en las zonas campesinas, y los que fueron alfabetizados, que también contribuyeron entonces a la obra revolucionaria. Los resultados concretos fueron muy positivos. La mayoría de los campesinos alfabetizados, con ellos se redujo el analfabetismo en Cuba, que era de 23,6, y se redujo a 3,9. Entonces, valorada por la UNESCO como que la campaña esa de alfabetización no fue un milagro, sino una difícil conquista lograda a fuerza de trabajo, de técnica y organización. Pero más que los resultados numéricos, significó la unidad nacional, sin distinción de raza, de sexo, de religión, de extracción social, dirigentes y dirigidos, personas del campo y la ciudad, todos unidos por Cuba Libre. Muy bien, pero qué interesante. Vean cómo el profesor Oreste nos puede relatar y fundamentar, ¿no?, todo ese ejercicio que ocurrió aquí. Fue un movimiento de masas popular. Todos fuimos partícipes de ello. Inclusive yo también fui alfabetizadora. Tenía 13 años y soy pinareña de la región occidental y fui a Oriente, a las provincias más orientales. Y bueno, era una época difícil. Así que, ¿verdad? Qué buena experiencia. Y usted que estaba de director de ese lugar, o sea, en Melena del Sur. En Melena del Sur, que era una zona de la provincia de La Habana. La Habana, que es la capital de Cuba. Entonces, bueno, con respecto al trabajo que se hizo ahí, porque usted resultó ser el primer territorio de Cuba que fue declarado territorio libre de analfabetismo. ¿Cómo fue eso? Bueno, vamos a referirnos entonces mejor a las ideas que tenemos de Paulo Freire, porque han estado siempre esas ideas presentes y coincidentes. El pensamiento y la acción del muy destacado educador, filósofo cristiano, revolucionario, socialista, que ha desarrollado en su actividad en el combate ininterrumpido por la formación consciente de los pueblos a través de la educación popular, mediante la constante opción por los pobres, como establece la teología de la liberación. Fidel, en una entrevista extraordinaria con Frei Beto en 1985, proclamó textualmente: tengo una conciencia completa con el movimiento revolucionario o cristiano, y proclamó más profundamente conocer el pensamiento de Leonardo Bosch y Gustavo Gutiérrez como máximos dirigentes de la teología de la liberación. Reconoce Fidel la estrecha vinculación con los pobres y despeja la manipulación, la mentira y el ataque de la derecha, la reacción y el imperialismo contra esa teología de la liberación. Muy interesante. ¿No? ¿Quiere anotar algo más? Sí. Bueno, que sí. Eso en cuanto a Paulo Freire. Sí. En cuanto a lo que se desarrolló en Melena del Sur, fue también un movimiento masivo, popular. Entonces,
de un pueblo, un municipio pequeño relativamente, pero que movilizó a todo el pueblo de Melena, los jóvenes, mayores, y es un municipio mayoritariamente también campesino, en que la mayor parte de la población estaba en el campo y fue allí erradicada esa cosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser felicitados por el propio Fidel Castro en el parque de Melena, nos dio la mano y nos dijo que teníamos que salir a trabajar con la experiencia esa en otros lugares del país. Qué interesante, fue un éxito realmente y el trabajo de usted fue valorado altamente porque todos participaron, pero usted fue la dirección, le puso ese amor, le puso todo lo que le correspondió a la actividad y mire, Fidel lo felicitó, qué honor también, ¿verdad? Sí, a todos, lo felicitó usted y a todos los que participaron en esa enorme batalla que fue un éxito de la revolución desde que nos iniciamos. Entonces ahí usted ya habló de Fidel, ¿no? Dijo que Fidel lo felicitó. ¿Pudiera añadir algunas otras ideas que usted quiere o desea de Fidel, de su encuentro con él, algo que recuerda? Bueno, mira, Fidel valoró concretamente la acción educativa sobre la base de una batalla de ideas democráticas por la libertad, la igualdad, la justicia social y el bienestar, de igual forma coincidente con Pablo Freire, en contraposición irreconciliable con la opresión y la explotación imperialista. Bueno, que eso también es algo muy importante. Algo muy importante, reconocer esa coincidencia entre las ideas de Pablo Freire y de Fidel Castro con relación a la educación. Eso es muy importante porque efectivamente es el sentimiento revolucionario, comunista, la identificación con los pobres y con las personas que requieren de una preparación, porque él estuvo en varios países también, no solo ha venido a Cuba, vino a Cuba en diferentes etapas y fue una coincidencia muy interesante. Ahora entonces me gustaría decir, bueno, que usted recordara, ¿no?, algunas ideas con respecto a cuál es la respuesta que Cuba ha dado, ¿no?, vinculada a este proceso que tiene lugar en América Latina, pero que aquí en Cuba nos adelantamos y muy logramos bien. Esa... Bueno, vamos a ver si puedo responder sí, bien. Cómo no, usted sí puede. Bueno, con la declaración de Cuba, territorio libre de analfabetismo, el 22 de diciembre de 1961, Fidel expresó: 4 siglos y medio de ignorancia fueron derrumbados, pero es un solo paso. La alfabetización no podía quedar de ninguna manera reducida a enseñar a leer y escribir. En primer lugar, ese fenómeno social solamente se podía erradicar con tres medidas. Primero, había que escolarizar a toda la población infantil. En Cuba, antes del triunfo de la revolución, solamente el 50% de los niños iba a la escuela y por tanto el otro 50% era el germen del analfabetismo posterior. Si hubiéramos nada más que alfabetizado los adultos, entonces vendrían atrás los niños, los que no iban a la escuela, y se convertirían en nuevos analfabetos. Entonces en Cuba se hizo las 3 cosas. Primero, erradicar por completo el analfabetismo en los adultos, que había 1 millón de analfabetos en Cuba en esa etapa. Llevar a la escuela a todos los niños para que no se generara de nuevo el analfabetismo. Y después trabajar con el seguimiento a los recién alfabetizados para que no, por desuso, no volvieran a ser analfabetos. Por tanto, se decretó una educación permanente en Cuba. Para poder continuar con los alfabetizados, se organizó una educación que se llamó seguimiento a los recién alfabetizados. Fue una actividad que los resultados posteriores han demostrado la eficiencia de esas 3 medidas para poder erradicar el analfabetismo en Cuba.
en coincidencia con Freire, la educación popular sería fundamentalmente un factor determinante en la transformación progresista de la sociedad, que significó los cambios radicales en la economía y la cultura que conforman la esencia de la revolución verdaderamente libre de la opresión y la explotación capitalista. En ese sentido, fue absolutamente necesario la implementación de los planes de superación de campesina, el mínimo técnico a los trabajadores, los cursos de educación obrera y campesina, que actualmente podemos decir que se mantiene la educación de adultos. Ya en el censo, esos van siendo los resultados de aquel trabajo, ya en el censo del 81, de 1981, el índice de analfabetismo estaba reducido a 1,9 de la población de 10 a 49 años y 3,8% sobre el total de la población. La educación de adultos continuó, y entonces yo tuve la oportunidad de ser director primero de lo que se llamó educación obrera y campesina y luego de la educación de adultos en general en el país. Ya en 1985, con la batalla del 9º grado, porque primero se hizo una batalla por el 6º grado en el 80, en el 1980, en la cual se llevaron a ese grado de escolaridad de toda la población en 1.600.000, y después la del 9º llevó 900.000. Entonces, por eso es que en Cuba actualmente podemos decir que no existe el fenómeno social del analfabetismo. Podemos decir también de que el nivel de escolaridad de la población antes del triunfo de la revolución era de 3 grados y actualmente es de 9º grado. Todavía aquí en Cuba también se sigue, no en Cuba solo, sino en muchos lugares, un plan nuevo que se llama Yo Sí Puedo, de una compañera educadora, Leonela Relli, que está también haciendo trabajo por contribuir no solamente en Cuba, sino en otros lugares, igual que ha hecho Paulo Freire en tantos países. Entonces, contribuir al fenómeno de la alfabetización, que todavía quedan en el mundo cientos de millones de analfabetos. Qué bien, ¿verdad? Y eso que usted nos decía, porque precisamente Leonela, ¿no?, que es una profesora, investigadora cubana, ha estado trabajando en el programa que es Yo Sí Puedo, que ya es el proceso de perfeccionamiento de la alfabetización, y que hay un equipo grande de profesionales cubanos, investigadores, Kung-Fu, que han realizado investigaciones para doctorado y han aplicado esas técnicas. Y en este minuto es muy exitoso porque prácticamente, es más, hay un grupo de países latinoamericanos que han sido, donde han ido los grupos de alfabetizadores. O sea que nosotros, después que hicimos nuestra campaña de alfabetización, participamos y colaboramos, las personas que le corresponde, que siguen esas líneas de trabajo y aportan a otros países del mundo para tratar de erradicar ese flagelo que es el analfabetismo, porque sabemos que tenemos que contribuir a la educación de los demás, como decía José Martí. Muy bien. Bueno, yo quisiera agregar que indiscutiblemente, aprovechando que usted me está haciendo esta entrevista en el centenario de Paulo Freire, que indiscutiblemente los principales fundamentos de la educación popular freiriana, planteados y desarrollados en su natal Brasil y en tantos otros países, han sido reconocidos mundialmente, tuvieron y tienen una adecuada respuesta aquí en Cuba. Son conocidos y aplicados los conceptos y prácticas del famoso libro Pedagogía del Oprimido, así como el principio de la alfabetización emancipadora utilizada en la campaña, en que se construía el conocimiento a partir de los problemas sociales, vitales de la realidad cubana. Son totalmente coincidentes los métodos
de interrelación alumno, de los alumnos que podíamos decir educando con el educador, que rompió una alfabetización que en otros países era tradicional y que desconocía el patrimonio cultural del medio en que se desenvolvía. Y se ha concentrado la actividad no en una simple educación bancaria, como dijo Freire, que era la educación que existía antes, que era vertical, que era autoritaria, y entonces en la cual decía que se depositaban los conocimientos como telegráficamente en sujetos pasivos, entonces no participativos. Y es indispensable también, quiero aclarar, establecer la diferencia entre las condiciones no siempre favorables en que trabajó Freire. Entonces, donde estuvo trabajando donde había dictadura, donde había capitalismo, donde había neoliberalismo, y esas condiciones fueron distintas en Cuba, porque en Cuba la educación era un factor indisoluble con el pueblo en plena revolución, como fue en Cuba desde 1959. Son condiciones distintas, sí, pero sí coincidentes, muy coincidentes. Tanto es así que Pablo Freire dice y trabajó en la opción por los pobres, y en Cuba se dijo por los humildes y para los humildes, que vienen a ser muy similares. Son sinónimos, muy bien. Efectivamente, usted estaba hablando de todos los lugares donde ha estado Pablo Freire, que ha ido a disímiles países para ayudar y contribuir con su trabajo y su lucha proletaria. Sin embargo, también él tuvo problemas en su país en 1964, cuando se instauró la dictadura, una dictadura terrible. Allá en el Brasil él fue perseguido, tuvo dificultades, es decir, que sufrió eso. Sufrió prisión, persecución para que él no desarrollara ese pensamiento creador y esa potestad en todas las personas que tienen el derecho de ser libres, de opinar, de trabajar por una sociedad mejor. Así que está muy interesante todo lo que usted nos ha dicho, y entonces yo creo que le vamos a agradecer ya, porque esto va a ser una joya. Yo digo que es una joya del pensamiento teórico, de una posibilidad excepcional y única que estamos teniendo con usted. Y antes de terminar, quiero decir que, para que sepan, que Oreste tiene 96 años. Parece que tiene 20. Es una persona que tiene su claridad, su pensamiento lógico, correcto, que tiene una energía que lo felicito. Ojalá, bueno, no sé si yo llegué allá, pero bueno, efectivamente tiene un desarrollo intelectual, una experiencia y una comunicación muy efectiva. Así que bueno, nos queda agradecerle profundamente este intercambio, y qué bueno que tuvo la posibilidad de conocer a Freire y de poder directamente estimarlo. Aquí nosotros en la conferencia que vamos a ofrecer es online, para Río de Janeiro y para el mundo. Hacemos constar en esa conferencia que entregamos la nota que él le dejó a usted, varios testimonios que considero que son nos regaló inclusive un documento muy bello. Sí. Le entregó también una conferencia que lo obsequió y dedicó sobre la alfabetización, los puntos de vista, todo lo que él había desarrollado en otros países. También le regaló, le hizo una nota enviándole saludos a Raúl Ferrer, que también fue director y trabajó mucho con usted en la educación de adultos de Cuba y demás. Así que creo que esas vivencias, yo lo considero que esos documentos son documentos históricos, porque están hablando de una época importantísima. Y Pablo Freire estuvo en Cuba, visitó al inicio no, pero ya después visitó muchas veces a partir de eventos de la UNESCO, y quiso saber lo que estaba pasando aquí, y fue muy complacido. Al menos eso es lo que hemos leído, y bueno, le damos las gracias. Para nosotros ha sido un placer y un honor
compartir con ustedes y hablar sobre Pablo Freire. Muy bien, muchísimas gracias, y será un honor que todo el mundo va a conocer a partir de esta conferencia o de esta entrevista, este conversatorio que hemos tenido aquí en su casa. Muchas gracias por la hospitalidad, por la recepción y por atendernos. Ha sido un deber, es un deber.